Hoy os traigo, chicos, todos los ajustes, todos los trucos que existen prácticamente para ahorrar batería en iPhone, ¿vale? No hace falta que los apliquéis todos para ahorrar batería, simplemente los que veáis más esenciales, pues los aplicáis y muy probablemente vayan a funcionar porque los llevo aplicando durante muchísimo tiempo. No todos, porque la verdad que yo tengo una salud de batería bastante buena, sino que algunos sí en ocasiones especiales, así que vamos ya a empezar con el primero. Van a ser súper rápidos. Así que el primero es controlar el brillo, ¿vale? El brillo causa el 60% del gasto de batería probablemente, así que tenerlo siempre muy controlado es algo que mucha gente se olvida, y si eres un poquito despistado, utiliza el brillo automático, es lo mejor. Lo segundo, utiliza el modo oscuro siempre que puedas, sobre todo si tienes una pantalla OLED, es decir, del iPhone 10 en adelante, sin contar el 11. Esto es porque las pantallas negras apagan los píxeles en pantallas OLED y por tanto no emiten luz y se puede ahorrar batería. Esto está demostrado, así que en cuanto puedas activa el modo oscuro porque esto va a ser muy bueno para tu batería. El tercer truco es que utilices el modo ultra ahorro de batería que yo mismo he diseñado y que te voy a dejar en la descripción el atajo, espero que me acuerde, porque como veis, pues lo uso solamente en cuestiones de extrema necesidad y me permite apagar y poner al mínimo el gasto de batería de mi dispositivo. Algo que también está muy bien es entrar en la accesibilidad, pantalla y tamaño de texto, y aquí en reducir punto blanco lo que vamos a hacer es atenuar un poquito los colores de nuestra pantalla, y esto puede hacer que nosotros gastemos menos batería, ¿vale? Lo mismo que con el brillo, esto nos permite reducir un poquito y también ahorrar batería. El quinto punto es desactivar las palabras mágicas para activar a Siri. Esto parece una tontería, pero también es importante, ya que el dispositivo estará prácticamente consumiendo poquita batería, pero la consume en segundo plano para que Siri siempre esté atenta de pues estas palabras. Además, es muy importante que quitemos a Siri de las sugerencias, ¿vale? Esto es un poquito radical, pero también yo lo tengo quitado prácticamente de todos sitios, una para que aumente mi seguridad y otra en la pantalla bloqueada o en la pantalla de inicio la suelo quitar. Si nos vamos a privacidad, a localización, en servicios del sistema tendremos un montón de opciones que podremos desactivar. Hay algunas que no os aconsejo desactivar porque la podremos liar un poquito. Aún así, si quitamos algo de aquí, nos va mal algo en el propio dispositivo, lo volvemos a activar. Muchas cosas que relacionadas con la publicidad no nos interesan y yo que tú las quitaba. También, si en la misma privacidad, abajo de todo en análisis y mejoras, vamos a poder quitar muchas cosas, ¿vale? En este caso yo quito casi todas, no necesito ayudar a Apple en este tipo de cosas, ya que hay millones de usuarios que lo hacen día a día, así que porque lo quitemos nosotros, que somos más inteligentes, no va a pasar nada. De la misma manera, en lugares importantes también es algo que desactivo, ya que, pues normalmente no me interesa saber en qué sitios importantes he estado, ni llevar el traqueo de todas estas cosas. Algo que es muy sencillo y que puede que pasemos por alto muchísimas cosas, que es el Bluetooth y el Wi-Fi. Estas dos son cosas que puede parecer que estamos desactivando y en verdad lo estamos dejando en reposo, así que vete a los ajustes, entra profundo y lo quitas desde ahí para que quede tachado y así estar completamente seguro de que lo estás haciendo bien. Lo mismo nos pasa con los datos móviles y con AirDrop. Esto lo podremos poner de forma manual, muy sencillo, no es tanto como el Wi-Fi y el Bluetooth, pero también es importante. Yo, por ejemplo, tengo varios atajos donde al salir de casa lo activo y al entrar en casa lo vuelvo a activar para así intercalar el Wi-Fi y los datos móviles. Recuerda que los datos móviles consumen más batería que el Wi-Fi. Esto, es un detalle que deberías saber. Y a las personas que utilizáis iCloud, pues es algo que debéis saber que consume más batería que aquellas personas que no lo hacen. Lo mismo con servicios en la nube, secundarios. Si nos vamos a iCloud, nos vamos a fotos y tenéis esto activado, si no podéis desactivarlo no pasa nada, pero que sepáis que esto suele gastar también bastante batería, ya que en segundo plano está subiendo las fotos. Suele hacerlo con Wi-Fi al estar en casa, así que un mal menor. La vibración es un detalle que es súper pequeño, pero si nos está vibrando todo seguido el dispositivo,
es muy importante que lo desactivemos. Yo lo tengo desactivado, parece una tontería, pero es de esas tonterías que se van acumulando y al fin y al cabo acaban gastando un poquito más de batería que si lo tuviésemos apagado, así que yo también lo haría. Si nos vamos a teléfono, hay una opción para que suenen todos los dispositivos de la casa que están conectados mediante Wi-Fi, ¿vale? Esto puede hacer que siempre estés revisando qué dispositivos están cerca o esos dispositivos que están cerca de nosotros, y por tanto yo también lo desactivo si quieres ahorrar batería, o en este caso lo hago yo. Otra cosa muy sencilla y que se añadió ahora en iOS 14 es la posibilidad de que las aplicaciones nos rastreen por las diferentes aplicaciones que utilizamos, incluso aplicaciones de terceros, para ofrecernos publicidad más acorde a nosotros, ¿vale? Yo suelo desactivarlo, la verdad que me interesa bastante poco esta opción. Hay muchas aplicaciones como Facebook que abusan de esto, así que es mejor que lo desactivemos. Yo es lo que os aconsejo. Otra cosa es tan sencillo como entrar en ajustes en batería y ver las aplicaciones que más nos están consumiendo. Aquí podremos ver algunas aplicaciones que si utilizamos demasiado y no nos aportan prácticamente nada, estaría muy bien desactivar. Yo, por ejemplo, tengo aplicaciones muy sencillas que utilizo en el día a día y que prácticamente no puedo desactivar, así que aquí no hay nada que hacer. Fíjate en tu rutina diaria. Si nos vamos a pantalla y brillo, nos vamos a encontrar con el bloqueo automático. Yo lo tenía en nunca porque siempre me acuerdo de bloquearlo cuando no es necesario, pero hay muchos de vosotros que sois un poquito despistados, así que ponlo a 2-3 minutos, suficiente como para que nunca os olvidéis y que esté la pantalla ahí en segundo plano consumiendo batería. Las transiciones es algo que estamos utilizando constantemente y puede estar bien desactivarlas, ¿vale? Esto se hace en configuración, en accesibilidad, en movimiento y en reducir movimiento. Como veis, si lo quito o si lo activo en este caso, lo que va a hacer es que no se va a ver prácticamente animación y esto puede ahorrar batería muy poquito, pero a largo plazo entiendo que los dispositivos que más sufre sí se nota. Hay mucha gente que piensa que cerrando la multitarea, las aplicaciones que hay dentro va a ahorrar batería, y realmente esto es cierto si lo que cierras no lo vuelves a abrir en muchísimo tiempo, pero si constantemente estás cerrando aplicaciones que utilizas en el día a día, esto va a provocar que gastes más recursos y por tanto más batería, así que por favor deja de hacer esto, que incluso tengo un vídeo donde hablo solamente de ello y por qué pasa esto. Los widgets han llegado en iOS 14, pero hay algunos que consumen batería en segundo plano para obtener esos datos, así que es muy importante que tengas los justos y necesarios, o si no, haz como yo, que los tengo ahí en una especie de stack, en una especie de bolsa donde tengo a varios, así que bueno, es una forma de ahorrarnos espacio en cuanto a widgets y también un poquito de batería. Esto ya lo sabéis, pero las notificaciones tienen que ser las necesarias. Aplicaciones que nos vayan a mandar notificaciones o estemos hartos ya de ellas nos están consumiendo también batería, así que quítala tanto por tu salud mental como también por la autonomía de tu batería que te vas a ahorrar. Así que por favor quita las notificaciones que no te interesan. Y si estás harto de que el dispositivo se te actualice de vez en cuando sin tú darle permiso, es muy importante que también lo hagas porque ahorrarás batería, ya que no se actualizará fuera de casa, no se actualizará automáticamente ni descargará una actualización cuando tú no quieres. Pero es importante que actualices no solo para conocer los detalles, sino también para ahorrar tu batería. Y para aquellos que utilizáis la aplicación de Mail, si te vas a los ajustes, te vas a Mail, en obtener datos, aquí vas a encontrar la opción de desactivar push, que es muy importante que lo desactives y que lo pongas que se actualice o manualmente, que esto tienes que hacer tú un swipe para ver los correos que te llegan, o yo lo pondría en cada 30 minutos o incluso cada hora, que sería lo recomendable. No va a pasar nada porque se refresque cada hora y te dé la actualización de tus mails. También si te vas a ajustes, a general, actualización en segundo plano, aquí vas a ver las aplicaciones que se actualizan en segundo plano, por ejemplo para darte notificaciones o para que te avise cuando pase algo. Es muy importante para algunas aplicaciones, pero para otras cosas no, ¿vale? Para aplicaciones que utilicéis muy de vez en cuando y que no queráis que se vayan actualizando los datos en segundo plano, es muy importante que las quitéis. Fijaos en mí, en mis aplicaciones y aplicarlo en vuestro dispositivo.
Muy importante, sé que hay poca gente que lo hace, pero no utilices fondos de pantalla dinámicos de estos que se mueven, o incluso los live intenta reducirlos bastante. Otra cosa que mucha gente tiene activada por defecto es en los ajustes en App Store, descarga automática tanto de aplicaciones como de las actualizaciones de las aplicaciones. Esto es muy malo para la batería, ya que se están actualizando cada vez que una aplicación solicita una actualización y por tanto puede gastar batería en segundo plano y que tú no te des cuenta. También es importante mantener activada la optimización de la batería por su salud a largo plazo. Esto, bueno, pues cuando dormimos nuestro dispositivo va a aprender de nosotros, se va a cargar hasta el 80% y 10 minutos antes se va a cargar al 100% para así dañar lo más mínimo la autonomía de la batería. Otra cosa es que cuando lo cargues, sobre todo de manera inalámbrica o con cargas rápidas, que no se caliente mucho el dispositivo. Intenta que no se caliente mucho, no juegues con el dispositivo durante mucho tiempo mientras se carga. Y por último, es importante también apagar nuestro dispositivo de vez en cuando. Sé que es duro estar ahí 20 minutos sin utilizar el iPhone, que esté ahí apagado, que la verdad que no hace ninguna gracia, pero de vez en cuando es bueno para la salud de nuestra batería. Así que espero que os haya gustado. Ya sabéis que no son obligatorias todas estas cosas para optimizar la batería o la autonomía de tu dispositivo. Espero que os haya gustado de verdad. Han sido muchísimos, lo sé, pero creo que esta podría ser una guía definitiva de cómo poder ahorrar batería en tu iPhone, sea cual sea. Así que nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. ¡Chao!